Palabra viva. Dios le bendiga. Amén. Bendiga a su hermano que tiene a su lado con una palabra, con una sonrisa. Si le puede dar un abrazo, con un abrazo. Y vamos a desde ya prepararnos para juntos recibir la palabra del Señor. Y siempre nosotros confiamos de que nuestro buen Dios y Padre nos ha de hablar y nos ha de bendecir a través de la palabra. Pues listos para recibir la palabra del Señor, quiero invitarle a que vayamos al libro de Salmos 127. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Salmos 127, desde el versículo 1 en adelante. Muy bien, si ya llegó, por favor, y me puede dar una señal diciéndome amén, se lo agradezco. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga por su palabra en este tiempo. Dios nos ha estado instruyendo y hablando, y recientemente nos habló sobre la importancia de la edificación. ¿Ok? Y cuando nos enseñó acerca de la importancia que tiene edificar en nuestras vidas, nos mostró que Él ha dado todas las cosas para que su iglesia sea edificada. Y todo lo que Dios da, lo da con un propósito. Y el propósito de la edificación está dentro del plan y del propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso Dios estableció, en primer lugar, 5 grandes ministerios, aunque no son los únicos, pero son 5 columnas. El ministerio apostólico, el ministerio profético, están los pastores, están los evangelistas y están los maestros. Dios nos entregó esos ministerios a la iglesia con el propósito de edificar la iglesia. También nos habló el Señor de que Él ha entregado a sus hijos dones espirituales. Y el propósito de los dones que Dios lo da para edificar. Así que si usted es un hijo o una hija de Dios, Dios le ha concedido a usted, por gracia, dones espirituales. Una vez que usted identifica cuáles son esos dones y entiende por qué Dios te da dones, uno de ellos es que tú puedas edificar a otros. Muy bien. Dios también da autoridad. Y la autoridad que Dios da, no la da para destrucción, tal y como vimos en la pasada enseñanza a través del apóstol Pablo, sino que la autoridad que Dios da, la da para edificación. Así que todo lo que hagamos, pensemos si lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer, edifica, suma, añade a nuestras vidas y también a la vida de otros. Amén. Es una pregunta que el Señor nos pone. O sea, lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, edifica, suma, resta, quita, añade. Usted lo piensa. Y entonces, todo lo que hagáis, ya sea de palabra o ya sea de hecho, hágalo todo para la gloria de Dios. Amén.
Pero Dios sí nos da a nosotros recursos espirituales para que nosotros podamos ser de bendición. Lo que sale de tu boca puede servir para edificar. Amén. Así que también lo que sale de tu boca puede servir para no edificar. Por eso tomamos en cuenta de que si vamos a decir algo, si vamos a impartir algo, si vamos a entregar algo, hagámoslo para edificar a otros. Amén. Que ese ladrillo que estás poniendo sirva para construir. ¿Ok? Bien. Que ese bloque que estás colocando sirva para edificar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así que ese ladrillo o ese bloque no sea un peso para otros, sino que sea un soporte para que pueda crecer y pueda ser edificado. Amén. Así que si estamos de acuerdo que Dios tiene un propósito de edificar nuestras vidas, entonces entramos a la palabra de hoy. Dios continúa hablándonos de la edificación. Y comienza a decirnos en este texto del libro de Salmos 127 lo siguiente. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Y dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y usted se pregunta, bueno, la palabra vano, ¿qué significa la palabra vano? Algo vano es algo hueco, algo vacío, algo que le falta solidez, algo que no tiene sustancia. Podemos decir que algo vano es algo superficial, no tiene fundamento. Y podemos decir inclusive que si hay algo vano, es algo que no tiene como propósito. ¿Ok? Entonces, un esfuerzo que se hace en vano es un esfuerzo que se hace sin fundamento, que se hace sin propósito, que se hace sin resultado, que se hace sin sustancia, que se hace sin un fundamento. Entonces, podemos hacer muchas cosas. Ahora bien, Dios nos dice que lo que hagamos, lo hagamos para la edificación. Pero Él quiere que todo lo que hagamos para la edificación sea hecho en Él, con Él, según Él, para la gloria de su nombre. Amén. Así que para que algo que nosotros podamos hacer para edificar tenga una validez y no se vuelva algo vano, debe ser hecho en Jehová. Por eso nos dice esta palabra, si Jehová no es el que edifica la casa, en vano trabajamos. ¿Ok? Todo esfuerzo que hagamos sin el Señor en nuestras vidas podrá dar algún tipo de resultado. Pero el resultado que no es según Dios, según el modelo de Dios, se puede volver algo vano. Aunque pueda tener significado para otros, aunque pueda tener significado para muchas gentes en el mundo, si no está basado en Dios, al final no tiene un fundamento firme, fuerte y un fundamento que va a durar para siempre. ¿Tú sabes por qué? Porque todas las cosas van a pasar. Lo único que no va a pasar será la palabra de Dios. Todo lo que usted ve va a pasar. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Quieres hacer algo que no sea en vano? Pues hazlo según el fundamento firme de la palabra del Señor. Amén. Entonces Dios nos dice a nosotros que si Él no es el que edifica, entonces nuestro esfuerzo se puede convertir en un esfuerzo vano. Quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 1, versículo 3. Para que veamos aquí en este Salmo. Salmo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Pregunta aquí. ¿Quiere usted que todo lo que usted haga prospere? ¿Quiere usted que todo lo que usted haga le vaya bien? Y si lo aplicamos al texto que leímos anteriormente, ¿usted quiere que lo que usted haga no sea en vano? ¿Verdad que sí? Sí. Es muy penoso hacer algo con mucho esfuerzo y sacrificio
y al final que no valga la pena, que no dé ningún resultado. Pero el propósito de Dios es ordenar nuestras vidas. Y así como nos dice este salmo, el Salmo 1 es un salmo muy hermoso porque nos enseña un principio fundamental y nos dice qué quiere Dios hacer en nuestras vidas. Pero en primer lugar tenemos que saber quiénes somos. ¿Quién soy yo? ¿Te has preguntado alguna vez quién eres? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Okay? Porque hay una diferencia entre lo que tú eres y en lo que tú haces. Puedes tener un título académico, puedes ser profesional en un área y puede ser que esa profesión que tienes u oficio, a través de esa profesión y oficio, tú vivas. Es lo que tú haces para vivir. Digamos, eres arquitecto y trabajas en arquitectura, esa es tu profesión, ese es tu oficio, para lo que tú haces para vivir. Eres doctor, doctora, esa es tu profesión o oficio, lo que tú haces para vivir. Eres ingeniero, ingeniera, es lo que tú haces para vivir. Cualquier cosa que tú hagas para vivir puede convertirse en tu profesión y en tu oficio. Pero lo que tú haces para vivir no necesariamente define lo que tú eres. ¿Te has preguntado tú alguna vez quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Soy una hija de Dios? ¿Soy un siervo de Dios? ¿Soy una sierva de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo aquí en esta tierra? Cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos ver el significado que tiene esta palabra. Porque siendo lo que Dios dice que nosotros somos, entonces seremos como ese árbol plantado que está junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros es diferente. Y para cada uno de nosotros Dios tiene un plan diferente, un propósito diferente. Dios te hizo un llamado diferente a ti para que tú cumplas ese propósito. Y si nosotros en primer lugar entendemos cuál es nuestra identidad, quiénes somos en Dios, quién eres en Dios, para qué estás aquí en esta tierra, cuál es el propósito de Dios contigo aquí en esta tierra, es lo primero que tenemos que tener claro. Ya el Señor nos habló a través del pastor Miguel Leú acerca de la identidad del cristiano. Y una de las cosas que puede pasar en la vida es que alguien ande por la vida sin saber quién es y sin saber para qué está aquí. Así que, pregunta de reflexión personal, interna, para que lo veamos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios que tiene un propósito que cumplir aquí en esta tierra. Y si estás aquí en esta tierra es porque el propósito de Dios todavía no se ha completado aquí en la tierra. Amén. Tienes talentos, tienes dones que Dios te ha dado para cumplir ese propósito. Y una vez que lo entiendas, entonces esta palabra comenzará a cobrar vida en ti y serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. ¿Quieres que todo lo que hagas prospere? Primero tenemos que saber quiénes somos. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros tenemos un regalo muy especial al que Dios nos ha llamado. Y el primero y más grande de los privilegios que puede tener una persona aquí en esta tierra es poder ser llamado un hijo, una hija de Dios. Porque estos no son engendrados de carne ni de sangre, sino que son engendrados por el Espíritu de Dios. Y ese es el nuevo nacimiento del cual Jesús hablaba. Y eso es lo que da verdaderamente sentido. Cuando se acerca a Nicodemo y le dice: Señor, dime qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna. Y el Señor le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Y se pregunta entonces en una mente lógica: ¿cómo yo voy a nacer de nuevo?
Ya yo soy un hombre mayor, soy un hombre grande. ¿Cómo voy a volver de nuevo al vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? Y dice, si no naces del agua y del espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Porque carne y sangre no va a heredar el reino de los cielos. Ahora bien, si por gracia y misericordia tienes el favor de Dios de haber creído en la verdad, ¿sabes cuál es la verdad? Jesucristo es el Señor. Y Él vino a la cruz para morir y perdonar nuestros pecados y darnos vida y vida en abundancia. Si por gracia has recibido esa verdad y se te ha revelado esa verdad y has recibido a Cristo en tu corazón, entonces ha sucedido el mayor de los milagros que puede suceder en tu vida. Porque entonces ya puedes ser, tal y como lo dice la palabra, un hijo o una hija de Dios. Amén. ¿Tú sabes que ese es el mayor milagro? Dios puede hacer cosas imposibles. Dios puede sanar a una persona que está en una enfermedad terminal así. Lo puede hacer. Y Dios puede hacer maravillas, todas ellas que están aquí expresadas en la Biblia. Lo que hacía Dios con su pueblo cuando estaba en el desierto, cuando lo estaba llevando. Abría el mar, enviaba la provisión, los cubría. Y todo eso son de las maravillas que vemos que Dios hace. Ahora, ¿sabe lo que nos da a nosotros la garantía de la eternidad? Es Cristo en nuestro corazón. Amén. Y si tú lo has recibido el mayor de los milagros en ti. Así que no tienes una razón por la cual alabar a Dios y estar contento en este día. ¿Qué crees si le das un aplauso al Señor? Estamos, ya de hecho, es la mayor bendición. ¿Quién soy y para qué estoy aquí en la tierra? Hay un tiempo en esta tierra para todas las cosas. Para todo hay un tiempo. Eclesiastés 3:3 nos dice que hay un tiempo para matar, tiempo para curar, que hay tiempo para destruir y hay tiempo para edificar. Estás siendo edificado. Cada vez que te expones a la palabra, tú estás siendo edificado. Hay algo que hoy tú te vas a llevar que quizás tú no lo tenías. Hay algo que se va a despertar en ti hoy, no porque yo te esté diciendo una palabra, sino porque lo que está aquí es la palabra de Dios y es la que va a dar un fruto en ti. Hay algo que ya tú tienes que va a ser despertado hoy por la palabra de Dios. Quizás dormido, que está por ahí, pero hay algo que Dios te ha entregado que va a ser de edificación para tu vida. Y acuérdate que cuando Dios da algo, Dios lo da con propósito. Es para que tú también puedas edificar a otros. Si nosotros tenemos en mente, pendiente todo el tiempo, que Dios me ha puesto para edificar, entonces yo voy a tomar en cuenta este propósito. Que si estoy en un lugar, que no sea yo un tropiezo. Que si estoy en un lugar, que no sea yo de lo que causa problemas. Que si estoy en un lugar, no sea de lo que trae contienda, de lo que trae chisme, de lo que trae división, de lo que trae una atmósfera negativa. ¿Sabes por qué? Porque ya tú eres un hijo de Dios, ya tú sabes quién tú eres y tú estás puesto para ser bendición. Porque si Dios te bendijo entregándote el Espíritu Santo, tú tienes que saberlo eso, que tú eres un regalo de Dios. Sabiendo quién eres, vas a hacer lo que tienes que hacer. Eres bendición. Dios te ha bendecido. Y Dios te ha bendecido para que seas bendición. Porque la bendición de Dios está en ti. Lo repito, la bendición de Dios está en ti. ¿Y sabes qué es la bendición de Dios? La presencia de Dios está en ti. Te puedes sentir cansado, te puedes sentir cansada, puedes sentir en tu cuerpo natural agotamiento, pero hay algo que no lo va a quitar nada ni nadie, es que Dios está en ti. Porque has nacido de nuevo y Él te ha dado el don del Espíritu Santo, Él te ha dado el regalo, está en ti. Y es bueno que este día lo recuerdes. Y es bueno que este día hoy lo recuerdes. Oh, es verdad, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y yo tengo la bendición de Dios en mí. Y la bendición de Dios en mí, donde quiera que yo vaya, va conmigo. Por lo tanto, si ya yo he sido bendecido, recuerdo también que cuando Dios da algo, Dios lo da con propósito. Te ha puesto para que seas bendición. ¿Acaso no pasó así en la casa de Obed-Edom? Cuando el arca estaba en la casa de Obed-Edom,
dice la palabra que Dios bendijo su casa y todo lo que él tenía. Y estuvo solo por un corto tiempo en la casa. Y Dios lo bendijo. ¿Lo puedes ver? El arca, la presencia, la bendición. Ahora ya la presencia no está limitada al arca. Ahora esa presencia está en ti. Está en ti. Está la chispa. Está encendida en ti. Y así como un carbón en una nafe, cuando es avivado con aire, con oxígeno, se enciende. Eso es lo que necesitamos. Que se avive el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Para que seas encendido en el propósito de Dios. Y que esa bendición que Dios te ha dado también le pueda edificar y ayudar a otros. En el nombre de Jesús. Primero entonces, entiendo quién soy para poder cumplir el propósito de edificar a otros. Bien, ahora, ¿cómo edificamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ser esa bendición para otras personas? Vamos al libro de Mateo, capítulo 12, el versículo 30. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Mateo 12:30, es sencillo. Yo sé que usted ha escuchado esta palabra antes. Y dice lo siguiente, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora, ¿qué necesito para poder ser de bendición? ¿Qué yo necesito para poder edificar a otros? Es estar con el Señor. Porque si estás con Él y estás en Él, todo lo que hagas lo vas a hacer en Él, por Él y para Él. Pero ¿qué pasa en la vida de fe? Que por algunas circunstancias en la vida, los afanes de este mundo, las cosas que pasan, a veces se apaga un poquito el fuego. Y hay momentos en la vida de fe donde no oramos tanto como orábamos antes, donde no leemos la Biblia tanto como lo hacíamos antes, donde no estamos tan conectados como antes lo hacíamos. Entonces es necesario yo estar con Él. ¿Sabes por qué? Porque esta es la mejor parte. Eso fue lo que el Señor le dijo a Marta. ¿Sí o no? Dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha decidido estar conmigo. Está muy bien que te ocupes de las cosas que hay que hacer, porque Marta estaba haciendo funciones, labores importantes que hay que hacer. Ahora, dentro de todas las funciones o labores que tienes que hacer, las responsabilidades que tienes que cumplir mientras estés aquí en esta tierra, dentro de todas ellas hay una que no podemos quitar de la vista, y es estar con Dios. ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Muy bien. ¿Cómo estamos unidos? ¿Cómo estamos en comunión? Si nos acercamos, si nos exponemos, si estamos todo el tiempo exponiéndonos, acercándonos, estando con Él. Porque el que no es con Él, no hay un estado medio. O estás con Él o no lo estás. O recoges o desparramas. Cuando no estás con Él, no estás con Él. Cuando estás con Él, estás con Él. ¿Me doy a entender? Ruego al Señor que todos los que estamos aquí
en este momento estemos con Él. Y todos los que están viendo también, que en este momento también estés con Él, conectado a la palabra, conectado a lo que Dios te quiere decir a ti. Porque Dios te quiere decir algo a ti. Dígalo, Dios me quiere decir algo a mí. Es a mí que me quiere decir algo. Y lo que me diga a mí puede ser diferente lo que le diga a mi hermano que está a mi lado. Puede tener una expresión diferente, una aplicación diferente. Porque el propósito que Dios tiene contigo puede ser diferente al que tiene con tu hermano que está a tu lado. Amén. Entonces, estar con Dios. Buscarle. En oración, en la palabra, en la adoración, en la congregación, exponernos, estar con Dios. Porque estando con Él, entonces podemos ser de bendición para los demás. Amén. ¿Ustedes creen que lo que Dios ha enseñado, nos ha instruido, ha sido algo que no es fortuito, es algo que está basado y está instruido y está revelado por la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted que si usted sirve en la casa, por qué es necesario que usted se esfuerce en venir y estar con el equipo? Todos los sábados a las 5:30 de la mañana, los servidores, claro, es abierto para toda la iglesia, están aquí en la casa, orando juntos, para poder tener comunión los unos con los otros. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay comunión, entonces fluimos en la bendición que Dios nos quiere dar. Ahora, cuando hay alguien que no está en comunión, fácilmente choca con otra persona. Fácilmente le habla mal a otra persona. O fácilmente hace algo que está fuera del orden porque no conoce el orden, porque no está en el orden. Simplemente porque se separó un poco. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿por qué es necesario estar en comunión? Para que podamos ser parte y para que podamos ir todos en una misma dirección y ser un solo cuerpo como el Señor quiere. Dicen, no es una obligación, porque nada que se hace obligado funciona, sino que sea por revelación. Que tú lo entiendas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que estar con mi hermano? Es para que pueda estar en comunión y pueda cumplir el propósito que Dios tiene para mí de edificar a otros. Como nos decía y nos instruía el pastor Felipe y decía, hay abrazos que sanan. Y al presentar el servicio, él hizo algo simbólico donde lo que decía, abraza al Señor y hazlo de forma, cruza tus brazos y es como si tú estuvieras abrazando al Señor y recibe ahí el calor, recibe la administración, recibe el abrazo, recibe la bendición de saber que Dios está contigo, de saber que Dios está aquí, de saber que Dios está contigo. Y lo hacía. Y las cosas del Espíritu a veces parecen cosas de locos, pero tiene un valor, tiene un sentido, tiene una apreciación. Y por eso es que mientras tú lo puedas hacer, mientras tengas la oportunidad de hacerlo, hazlo. Dale un abrazo a un hermano. Bendícelo físicamente. Tienes un privilegio de venir a la casa de Dios. Y como decía el pastor, sí, hay abrazos que sanan. Hay abrazos que sanan. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Que yo he llegado a la casa, he llegado cansado, agotado, después de un día de muchas cosas. Y llego por la misericordia de Dios. Pero hay algo que pasa. Hay algo que pasa cuando estamos en la congregación. Hay una atmósfera de fe. Hay una comunión de los hermanos. Y me ha pasado muchas veces que no he salido de la misma forma que he llegado.
Y a veces no queremos venir porque estamos cansados o estamos agobiados. Pero cuando vienes, algo pasa. El hermano que nunca te había ni siquiera mirado un día te da ese abrazo que Dios le puso, que te diera ese abrazo, y fue como que te yompearon. Fuiste renovado y recibiste algo. ¿Por qué? Porque la congregación es importante. Tener una casa espiritual es importante. Congregarnos es importante, es mandato de Dios. Y quiero decirte, hermano, yo necesito tu abrazo. Y hay otros hermanos también que necesitan tu abrazo. Porque hay abrazos que sanan. Y ahora que tenemos el privilegio, vamos a hacerlo. Porque recientemente lo vimos, que tuvimos un tiempo que no nos podíamos ni siquiera abrazar. Y vimos la importancia que tiene para nuestras vidas poder estar en comunión, en una común unión, estar junto al cuerpo. Entonces, una vez que yo entiendo eso, yo sé cómo yo puedo edificar. Yo puedo edificar sabiendo primero quién soy y manteniéndome unido al Señor, a su cuerpo. ¿Quieres ver una parte del cuerpo de Cristo? ¿La quieres ver? Pues voltéate y mira a tu lado. Míralo ahí. Morenito, blanquito, con cana, sin cana, gordo, flaco, lo que sea. Mire, ese hermano es una parte del cuerpo de Cristo. Cuando lo abrazas, estás abrazando el cuerpo de Cristo. ¿Te lo muestra el Señor? Entonces, estando en comunión con Él, vamos a edificar. Y nos vamos a edificar el uno al otro. Y como dice la palabra, consolaos unos a otros. Y estar siempre en el temor del Señor. Porque esto es de bendición. Nos ayuda, nos edifica y también edifica y ayuda a otros. Amén. Así edificamos. Así edificamos. Estando conectados. Así que ruego al Señor de que lo tengas presente. Sí, en la medida que puedas hacer el esfuerzo, haz el esfuerzo. No dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Haz el esfuerzo. Haz el esfuerzo. Haz el esfuerzo. No te debilites. Fortalécete en el principio bíblico de la congregación. Porque esto no es de carne, ni de sangre, ni de hombre. Esto es de Dios. Y si es de Dios, funciona porque es de Dios. Dios lo estableció así. Yo te necesito a ti, mi querido hermano. Yo necesito tus oraciones. Yo necesito tu abrazo. También soy edificado cuando puedes servir de ayuda. Amén. Esos hermanos que sirven con amor en cada una de las posiciones de la congregación, lo hacen para Dios. Lo hacen para Dios. Pero ¿a quién es que le están entregando el servicio? Es a nosotros. Cuando hay un hermano allá al frente que me ayuda a yo parquearme donde tengo que parquearme de la mejor forma, con la guianza y con la colaboración de cada uno de ellos, ellos están sirviendo a Dios. Ahora yo estoy siendo beneficiado, porque puede ser que hayan cosas que yo no esté viendo, y el hermano que está ahí ayudándome dice, pero, ya. Si no le hago caso, puede ser que choque el vehículo, porque ellos están ayudando. Y con esto quiero que veas, ellos están ayudando para que el propósito se cumpla. O el hermano Santiago que está en el baño, que cuide ese baño con un celo santo. No quiere que le hagan reguero en el baño. Y usted lo ve que hacen un pocito y de una vez está Santiago con su suapecito. Mantiene ese baño nítido. ¿Por qué? ¿Y a quién está sirviendo él? A Dios. Ahora, ¿quiénes somos los beneficiados? Nosotros que entramos a un baño
que está bien cuidado. Entonces servimos a Dios, pero lo hacemos edificando a otros a través de lo que hacemos. Los hermanos de la alabanza que adoran al Señor con nosotros aquí. Y usted puede ser que se haya acostumbrado a escuchar que las notas son bien tocadas y que el coro suena bien y que el sonido está acoplado. Y puede ser que usted se acostumbre a eso y le guste eso. Y entre en la atmósfera de adoración, como el pastor Choque ahorita, que entró en esa atmósfera de adoración y todos alabamos al Señor. Ahora, ¿ustedes creen que eso pasa así? Los hermanos pagan un precio. Ellos vienen, toman un tiempo, ensayan juntos, están en comunión juntos. Las cosas no siempre salen bien. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que pagar un precio. Porque yo sé que en algunas ocasiones a ellos les gustaría quedarse en su casa y cenar calientito. Pero por causa del propósito, ellos vienen aquí un día a la semana, que no estamos ninguno de nosotros aquí, y ensayan, y coordinan, y tocan, y Willy ahí, de nuevo, de nuevo, y de nuevo, ¿sí o no, Willy? Hasta que, por la gracia de Dios, déselo a Él. Por la gracia de Dios, sale la nota. Pero mira cómo es. Entonces, usted está aquí, está siendo beneficiado de adorar al Señor en un ambiente que ha sido previamente preparado por comunión. Amén. Por comunión. Si el que está en el sonido no está en comunión con el que está aquí y no sabe leer las señales, entonces no es lo mismo. ¿Me doy a entender? Porque es importante la comunión y que con lo que hacemos nosotros edificamos a otro. Porque yo sé que con la administración que Dios nos permitió esta mañana, muchos se nos alegró el corazón. Y como dije ahorita, si ya el servicio hubiese terminado ahorita, no hubiésemos ido bendecidos. Pero eso no pasa simplemente porque pasa por la gracia de Dios, pero hay detrás de todo eso un trabajo, un esfuerzo, una dedicación. Porque lo que nosotros vemos es el resultado, pero no conocemos el proceso. Dice, pero ¿por qué a fulano? Pero mira qué bien le está yendo. Oh, sí, es muy bonito lo que se ve. Ahora tú no sabes lo que cuesta. Tú no sabes lo que cuesta. Los desvelos, los sacrificios y todo lo demás para que las cosas funcionen. Amén. Pero alguien tiene que hacerlo para la edificación. Ok. Amén. ¿Estamos entendiendo? Que hay un propósito en la edificación y que tú eres parte de ese propósito de ser de edificación. Que tú pongas ladrillos para edificar a otros y que esos ladrillos les sirvan para crecer. No que el ladrillo que estás poniendo sea un peso, sino que sea para edificar, para crecer. Amén. Esa es la casa que el Señor quiere que nosotros edifiquemos. Entendiendo quiénes somos y cómo lo hacemos en el propósito de Dios. Amén. Muy bien. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Hasta el 49 vamos a leer esto. Y vamos a ver, mientras usted va buscando el texto, quiero hacerle una pregunta. Y quiero que usted pueda contestarla, que lo escuchemos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es Jesús su Señor y Salvador? Muy bien, vuelvo y lo pregunto. ¿Es Jesús su Señor? ¿De cuántos aquí Jesús es el Señor? Levante la mano, aunque sea tímidamente, diga, oh, gloria a Dios. Pues
estamos en un lugar donde Él es glorificado, donde Él es el Señor. Amén. Vamos a la palabra, vamos a la palabra. Dice lo siguiente, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, a quién se parece. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso un fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina en aquella casa. Amén. Amén. Muy bien. Es Jesús, mi Señor. Amén. Entonces Él quiere que tú hagas lo que Él te está diciendo. Porque la forma de nosotros decir sin palabras que Él es nuestro Señor es haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Ahí ese conocimiento que tú recibes cuando te expones a la palabra, porque puedes venir a la iglesia, cuando vienes a la iglesia, algo nuevo aprendes. A través de la exposición de la palabra, algo nuevo aprendes. Cosas que no sabías, las sabes, son reveladas y tienes un conocimiento de algo especial y poderoso. Ahora, eso que aprendes cuando vienes a la iglesia o cuando escuchas la palabra o ves un culto o lees la palabra, tiene un poder oculto. Y ese poder se manifiesta cuando lo puedes hacer, cuando lo puedes aplicar, cuando lo haces. Amén. Así como nos dice la palabra, no siendo oidor solamente. Y en Santiago dice oidor y dice olvidadizo. ¿Por qué? Porque hay oidores que lo recuerdan, ¿verdad que sí? Lo pueden recordar, pero también hay oidores que se les olvida. Se les puede olvidar. Ahora, dice que el que es hacedor de la palabra, este tiene otro nivel. Este alcanza algo más. Ese conocimiento que recibes se vuelve poder en ti, porque lo puedes aplicar. Así que, tal y como la palabra nos enseña, expongámonos a ella y aprendamos. Pero recuerda que el poder de esa palabra cobra vida en ti una vez que la puedes aplicar. Amén. Porque bien sabemos que el conocimiento puede envanecer. ¿Usted sabía eso? Alguien puede llenarse de mucho conocimiento y ser una persona muy letrada, muy leída, muy preparada. Eso puede ser bueno, pero también puede ser malo, porque puede envanecer el corazón y crear un sentido de superioridad, porque sé más que tú. En cualquier plano, puede ser en el plano profesional, puede ser en el plano secular, pero pues se puede aplicar también al plano espiritual. ¿Sí o no? Hemos visto eso, que el corazón es muy engañoso. Cuando la gente se llena de mucha letra o de mucho conocimiento, le puede decir al otro, yo sé más Biblia que tú. ¿Qué es lo que tú estás tratando de enseñarme si yo sé más que tú? Y lo que vemos en el maestro fue lo siguiente.
Y nos dice que seamos como niños. Porque aún de un niño podemos aprender nosotros. Si el conocimiento no nos ha envanecido. ¿Me doy a entender? Bien. Ahora bien, ¿cuándo el conocimiento no nos envanece? Cuando lo podemos tomar y lo podemos aplicar. ¿Aprendiste algo hoy? ¿Te llevas algo hoy? Hay poder en ese conocimiento que te llevas hoy. Y ese poder está cuando lo puedes hacer. Amén. Así que pidámosle al Señor, quizás no tanto como saber mucho, más que podamos aplicar poco. Lo poco que sabemos que podamos aplicarlo. Amén. Que si Dios te dijo hoy, abraza más, abraza más. Si Dios te ha revelado algo hoy y tú entiendes que es así, tú entiendes que sí, pasó algo, Dios me dijo, algo me dijo Dios a mí, algo me dijo Dios hoy. Algo te dijo Dios hoy. Sea lo que sea que Dios te dijo, dice, hay un poder en eso que aprendiste. Ve y hazlo. Dice, ¿por qué me llaman Señor? Dice, yo les voy a comparar a quién es semejante aquel que decide edificar su casa sobre la roca, sobre el fundamento, sobre algo que no es vano, porque algo que es vano no tiene fundamento, no tiene de dónde agarrar. Ahora, alguien que decide edificar su casa, su vida, sobre un fundamento firme, entonces, lo voy a comparar, dice, ¿a qué es semejante? Es semejante a un hombre prudente. Prudente, prudente, prudente. Porque cuando venga el viento, porque cuando crezca el río y dé con ímpetu contra aquella casa, porque usted sabe que el río crece, ¿verdad que sí? Usted sabe que el río crece. Nosotros que estamos aquí en la ciudad de Bonao, que tenemos el río Yuna cerca, sí lo hemos visto crecer muchas veces, ¿verdad que sí? Y a veces hasta con temor de que se desborde y los daños que produce a su alrededor. No siempre está así, pero hay un día donde el río crece. Hay un día donde viene la dificultad. ¿Sí o no? Ahora, el que es prudente y recibió la palabra y cuando la recibe va y la aplica, es prudente. Se va fortaleciendo los cimientos de su vida espiritual. Va fortaleciendo los cimientos de su casa espiritual. Para que cuando llegue el momento, tenga el fundamento, la fortaleza, de dónde agarrar para poder aguantar. Eso es prudencia. Eso es de Dios. Eso es lo que Dios quiere, edificar un ladrillo a la vez. Una cosa a la vez. Eso, llévatelo. Ese ladrillo que hoy estás recibiendo, llévatelo. Llévatelo para bien. Edifica tu vida. Sé prudente, ve. Pídele al Señor que te ayude a aplicarlo. Porque ciertamente sí necesitamos la ayuda del Señor. Hay cosas que nosotros no podemos. Y dice, Señor, ¿y cómo yo voy a hacer esto, Señor? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pídele ayuda al Señor que te ayude a edificar. Amén. Para que estés fortalecido. Me recuerda una caricatura que vi en una ocasión acerca de un hombre que va cargando una cruz. No sé, quizás algunos de ustedes lo han visto. Una cruz, bueno, más grande que esta. Imagínense esa cruz que está ahí, cargando esa cruz. Y de repente siente que al cargar la cruz es un poco pesada. Se detiene en el camino y dice, no, está como un poco pesada la cruz, déjame cortarle un poco. Y hace, y le corta un poco la cruz. Y luego vuelve, se pone la cruz y sigue caminando con la cruz. Ahí está un poquito mejor, pero todavía siente que está un poquito pesada. Y luego vuelve, entonces se detiene y le corta otro poquito la cruz. Y vuelve y se echa la cruz encima y sigue caminando, pero todavía siente que está un poquito pesada. Y vuelve, toma la cruz y le quita
otro pedacito de la cruz. Sigue caminando, ahí ya, no, ahora sí. Ya la cruz está como un lápiz gastado. ¿A cuántos gastaron lápices? Que nada más quedaba la borra y un pedacito de lápiz así. ¿Y usted ahí escribiendo? Sí. Quizás algunos no sepan qué es eso, ¿verdad que sí, pastores? En estos tiempos modernos que hay tantas cosas, pero había momentos para algunas generaciones donde los lápices se gastaban y todavía había que seguir escribiendo. ¿Verdad que sí, hermano Sergio? Ahí, y la borrita. Bien, ahora sigue caminando con su cruz. Pero llega un momento en ese trayecto donde se termina la vía y donde lo que hay es un precipicio y una distancia para poder cruzar el precipicio. Ahora bien, con la cruz, él pudo haber puesto la cruz y cruzar de un lado al otro, con la cruz en su tamaño original. Pero como ya la cruz estaba muy corta, ya la que tenía no le daba para poder cruzar al otro lado. ¿Ok? Espero haberme dado a entender. Lo pudo graficar. Quizás algunos, si usted lo ha visto esto, usted puede entenderlo. Pero lo que quiere decir es que cuando nosotros le queremos quitar a lo que es de Dios y ajustar las cosas de Dios a nuestro estilo, a nuestra forma, y le vamos quitando a la palabra, le quitamos un pedacito, y le quitamos otro pedacito, le quitamos otro pedacito, llega el momento donde todos esos pedacitos que le hemos quitado nos van a hacer falta. Amén. Así que lo que Dios te está entregando te forme, te ayude, te edifique, para que seas prudente. Prudente. Dice aquí, le voy a comparar, dice el Señor, le voy a comparar a qué se parece esta persona, a una persona prudente. Porque cuando venga el río, entonces vas a tener cómo seguir hacia adelante. Muy bien. Entonces, que el Señor nos dé entendimiento. Que el Señor nos dé entendimiento de que muchas veces nosotros venimos a la casa y un día la palabra es de bendición, de gozo, de regocijo y todo lo demás, ¿verdad que sí? Y nos gozamos, pero un día el Señor está regado. Está molesto. Y la palabra es una palabra de corrección, una palabra que nos viene para enderezarnos. ¿Sí o no? ¿Nos gusta esa palabra? Es bonito la palabra de bendición, que Dios tiene algo preparado para ti, que Dios te va a bendecir, que te va a prosperar. Eso es muy bonito. Y también cuando viene la palabra, yo también la recibo, ¿verdad que sí? Yo la recibo. Ahora, lo que a veces no es muy bonito es cuando la palabra me confronta, me corrige, me habla un poquito fuerte. Pero es necesario. Porque va formando en mí el carácter y entonces ahí se va evidenciando que Jesús es mi Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Ruego al Señor que nos dé entendimiento. Jesús es el Señor. Y si Él es mi Señor, entonces todo lo que Él me va a dar para edificar mi vida me va a ser útil para todo tiempo. Amén. Amén. Ahora, Santiago 1:25. Santiago 1:25 dice así: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Usted conoce el significado de la palabra bienaventurado, ¿cierto? Ya se ha enseñado anteriormente. La palabra bienaventurado nos habla más allá de que simplemente ser bendecido. La bienaventuranza de Dios
Es un favor que ojalá podamos alcanzar nosotros, ser bienaventurados. Y esa bienaventuranza la alcanzamos cuando miramos con atención a la ley de la libertad. Porque el mundo dice, yo no quiero esa ley, porque entonces me va a atar, me va a hacer preso. Y es todo lo contrario. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque es ligera mi carga. Tener el yugo de Cristo nos hace verdaderamente libres. Entonces, recibiendo la palabra de libertad, entonces seremos bienaventurados en lo que hacemos. Amén. Juan 15, 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo repetimos, porque separados de mí nada podéis hacer. Y por eso entonces volvemos al texto inicial que nos dice lo siguiente: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Para que esto no sea en vano, entonces hay un propósito de Dios en ti, en saber de que Él te ha llamado para que tu vida tenga sentido. Y cuando tú escuchas y pones por obra, la bienaventuranza de Dios viene sobre tu vida de una forma sobrenatural. Ahora, ¿quiénes quieren ser bienaventurados? ¿Quiénes no quieren trabajar en vano? ¿Quiénes quieren que Jehová sea quien edifique? Amén. Que el Señor nos dé entendimiento. Y también, al darnos entendimiento de esta palabra, también nos dé la fortaleza para poder aplicarla, y la bienaventuranza de Dios venga sobre ti y venga sobre toda tu casa. Y todo lo que hagas, que seas tal y como la palabra de Dios te llama, que seas como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. Denle el aplauso al Señor. Gloria al Señor. Déselo fuerte a Él. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.